La sombra del Renault 5 GT Turbo es muy alargada, tan alargada que a veces nos ha ocultado coches tan notables como el Peugeot 205 GTI, que tuvo 3 versiones que, os lo aseguro, eran muy diferentes entre sí. Os recuerdo que en los monográficos repasamos la historia de cada coche, contamos cómo iba, incluimos una guía de compra y sugerencias para mejorarlo. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Comenzamos esta serie de monográficos con el Renault 5 GT Turbo. Luego seguimos con el BMW M3, el primero, el E30. Luego otro cochazo, el Lancia Delta Integrale. Hoy hablamos del Peugeot 205 GTI. Hablamos de las 3 versiones, aunque seguramente hablaremos sobre todo del 1.9, el más bruto. Y ya estoy preparando uno sobre el Honda NSX, que tendrá alguna sorpresa. Bueno, y espero vuestras sugerencias. Y os recuerdo que estos vídeos los patrocina la web Sol Auto. Bueno, esto es publicidad. No, pero ven, porque, a ver, estoy seguro que os va a interesar, porque es la web de referencia en España para comprar y vender coches especiales. Porque como sabéis, en Soul Auto solo se venden coches con alma y todos los coches que aparecen en la web han sido validados por el equipo de Soul Auto. Yo no sé vosotros, al menos yo entro en la página y me gustan prácticamente todos, bueno, y sin prácticamente. De hecho, acabo de entrar, me he encontrado con un 911 Turbo del 2017, que es una maravilla, y me he encontrado con 2 Serra Cosworth, no uno, sino 2. La versión primera, la del Lorón grande, y la versión 4x4, que yo creo que es la más recomendable. Bueno, pero es que hay novedades prácticamente cada semana. Yo por eso os recuerdo que si os registráis, os mantienen al tanto de las novedades. Como os decía, en muchas ocasiones el Peugeot 205 GTI ha sido eclipsado por el Renault 5 GT Turbo, que era un coche, bueno, más rápido y con mayor éxito en competición. Ojo, me refiero a los de tracción delantera, porque el Peugeot 205 Turbo 16 es completamente otra cosa. Pero como coche de calle, aunque ya sabéis que el Renault 5 GT Turbo es una de mis debilidades, el 205 era un coche mucho más refinado. En este sentido no hay color. Un poco de historia. El 205 en general fue un éxito instantáneo. Bueno, también la versión del GTI y algo, sin duda, contribuyó el 205 Turbo 16. Pero lo cierto es que sobre todo la estética del 205 en todas sus versiones encandiló a todo el mundo desde el primer momento. También estaban muy bien acabados por dentro. Y en cuanto a comportamiento, las versiones 1.6, que primero fue la de 105 y luego la de 115, eran coches bastante dóciles. Nada que ver con los modelos turbos como el Renault 5 GT Turbo o el Fiat Uno Turbo. Pero eso sí, luego llegó la versión de 130 caballos, que ya eran muchos, aunque no fueran turbo, para un coche tan pequeño y tan ligero. Y para conseguir que ese coche funcionase y tuviese motricidad, hubo que hacer retoques en el tren trasero que rompieron ese delicado equilibrio que tenían los iniciales GTI. Todo esto además lo sé de primera mano porque he tenido oportunidad de probar todos estos coches muy a fondo. En 1984 aparece la primera versión del Peugeot 205 GTI con motor de 1580 centímetros cúbicos y 105 caballos. Bueno, bastante menos potente que el Renault 5 GT Turbo, no tanto por lo que anunciaba, sino por luego lo que la realidad, más en línea con lo que anunciaba el Fiat Uno Turbo. Pero es que Peugeot buscaba otro tipo de público. Por decirlo con palabras simples, el Renault 5 era un coche más para quemados y el Peugeot 205 estaba más en línea a lo que sería un Mini GT, que era un coche más cómodo, más refinado, más dócil, incluso más práctico y, para la mayor parte de la gente, más bonito. En 1986, bueno, cuando ya el 205 Turbo 16 era una realidad, aparece la versión de 115 caballos. Bueno, pues era el mismo motor 1.6 potenciado. Seguía manteniendo de alguna manera esa dulzura en la entrega de potencia, pero tenía más o menos la facilidad de conducción del 105 caballos. Yo me voy a reservar mi opinión para contárosla en la sección de cómo va, digamos en la parte de prueba. Pero en diciembre del 86, Peugeot se decide a meter nada menos que el motor del BX GTI de 1.9 litros y 130 caballos
en el vano motor del Peugeot 205 GTI. Bueno, solo os digo una cosa, el BX era un coche grande, medía en el entorno de 4,2 metros y el Peugeot 205 era exactamente medio metro más corto. Además, 130 caballos, como os decía, eran muchos para un coche muy ligero, que no llegaba a los 900 kilos, muy pequeñito, bueno, que tenía una batalla de 2,4 metros. ¿Y qué pasó? Bueno, pues para conseguir motricidad en curva hubo que hacer cambios en el bastidor, entre ellos pues poner una barra estabilizadora trasera bastante más gruesa, que permitía que el tren delantero tuviera mejor motricidad y hacía el tren trasero más ágil. Bueno, esto de ágil es una forma fina de decir que era delicado y que echaba por tierra pues el comportamiento, como os digo, tan dulce, tan fácil, tan cómodo, tan progresivo que tenían los iniciales GTI 1.6, que los hacían GTIs apto para todos los públicos. Bueno, para bien o para mal, este coche se acercaba en prestaciones al GT Turbo, pero también se acercaba en cuanto a una conducción pues delicada. ¿Cómo va? Recuerdo la primera vez que vi y probé un Peugeot 205 GTI 1.6 de 105 caballos. Bueno, ya conocía bastante bien el GT Turbo. Cuando probé este coche ya sabía que corría menos, pero me sorprendió la progresividad del motor, el silencio, el acabado, cómo cerraban las puertas y el interior también bien rematado que tenían. Bueno, un salpicadero muy chulo, la moqueta y los asientos ribeteados en rojos. La verdad es que el coche era otra cosa. Lo más destacado era el comportamiento de este coche, porque como os digo, era muy refinado. El motor era progresivo, suave, silencioso. El cambio tenía tacto de mantequilla. El comportamiento era delicioso, muy progresivo. Y es que además gastaba poco. Luego probé el 1.6 de 115 caballos. Bueno, para muchos fue el ideal, porque no era la hermanita de la caridad, que era el de 105, ya tenía unas prestaciones más altas, pero no era la fiera indomable del 1.9 de 130 caballos. Era un poco el punto de equilibrio perfecto para la mayoría. Y luego, finalmente, probé el 1.9 de 130 caballos. Bueno, ya os digo, como probador me gustó y como aficionado me enamoró. Me enamoró. Es cierto que no tenía nada que ver con sus rivales turbo, bueno, nada que ver porque al no ser turbo, pues no tenía ese tipo de respuesta, pero es que claro, en el fondo, el tiempo de respuesta acababa siendo una ventaja, porque es que en un GT Turbo acelerabas y tardaba en llegar la potencia, pero en este coche no. Este coche tiene unos bajos fantásticos y la respuesta era inmediata, o sea, era acelerar y el coche corría, y corría mucho. En lo que sí se parecía al GT Turbo e incluso le superaba es que el tren trasero pues realmente era bastante delicado. Había que tener cuidado porque, bueno, pues se hacía notar, por decirlo finamente. El 130 caballos, la verdad es que sentías que los caballos estaban ahí. Y aquí os tengo que hacer una advertencia, que este coche nació con el motor 1.9 de 130 caballos en versión no catalizada, pero luego llegó la versión catalizada. La versión catalizada perdía 8 caballos, que ya de por sí son bastantes, se quedaban 122. Pero os digo una cosa, perdía parte de esa garra y de esa agresividad que tenía el motor no catalizado. Para los ingenieros, lo delicado de ese coche era conseguir tracción en curva, un coche muy ligero, muy potente, muy cortito. ¿Qué pasaba? Que cuando había una transferencia de masas, enseguida perdía tracción a la rueda interior delantera, que era la de la tracción. ¿Cómo se solucionaba? Bueno, pues poniendo una estabilizadora trasera más gruesa, que impedía que el coche se inclinase tanto, permitía que tuviera mejor tracción, pero a cambio hacía más delicado el tren trasero. Y además, pues era muy típico ver fotos, sobre todo en las revistas de la época, pero es que se veía incluso por la calle, incluso en las rotondas. Este coche, levantar la rueda trasera interior era relativamente fácil. Aquí voy a hacer un alto en el camino para contar un tecnicismo que seguramente la inmensa mayoría de vosotros lo conocéis, pero por si acaso lo cuento. Una estabilizadora es una barra que de alguna manera une las dos suspensiones del mismo eje. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú quieres comprimir la rueda exterior, pues esa barra, que tiene una forma de U, te obliga también, cuanto más gruesa sea la barra, a que comprimas la rueda interior. Si tú la pones en el eje motriz, no es bueno porque hace que pierda la tracción. Lo que se hacía en estos coches era quitar estabilizadora en el tren delantero para que la rueda interior delantera
pues pudiera, digamos, descolgarse y permitir traccionar, pero se ponía, para que el coche no se inclinara mucho, se ponía más atrás. Como os digo, esa barra más gruesa hacía que el coche, pues claro, la transferencia de peso hacia el exterior era mayor y era más brusca, y eso hacía que el coche fuera relativamente delicado. Y como os digo, que yo lo he visto y lo he hecho yo personalmente montones de veces, levantar la rueda trasera interior era muy fácil. El suave y progresivo comportamiento de los iniciales 205 GTI de 1.6 se había perdido en aras de la eficacia. El 205 1.9, aparte de más potente, era un coche pues mucho más delicado, pero más eficaz y un arma muy buena en rallies. Y algunos, los más atentos, os estaréis preguntando, bueno, Máximo, nos habías dicho que en esta parte del vídeo nos ibas a decir cuál es tu opinión del Peugeot 205 GTI 1.6 de 115 caballos. Bueno, como os decía, para mucha gente es el equilibrio perfecto, ¿no?, entre el de 105 y el de 130, pero para mí no. Para mí me parece que el de 105 caballos, si quieres un coche tranquilo, o sea, que tenga unas ciertas prestaciones, pero no te quieres complicar la vida, era un coche que gastaba poquísimo, un motor delicioso, suavísimo, redondo, pero si te gusta un coche con garra, con personalidad, con carácter, el 1.9 me parece que es perfecto y con esos 130 caballos de acción inmediata. No hace falta que yo os diga cuál me gusta más. Guía de compra. Bueno, todos los coches que traemos a esta sección son coches tan interesantes que son caros como coches clásicos. Pero otra vez con el 205 nos encontramos con una cosa buena. Salvo que sea un coche que haya corrido, que hay que huir de ellos, salvo que lo queramos para correr y nos lo vendan ya de carreras, son coches de muy buena calidad y con unos cuidados adecuados, pues envejecen muy bien. Otra cosa que en este coche hay que tener en cuenta es que la diferencia de precio entre las versiones 1.6 y la versión 1.9 es realmente importante. No hay mucha diferencia entre el de 105 y 115, pero ya el salto al 1.9 sí que te tienes que gastar bastante dinero. Bueno, pues yo he estado cotilleando, he estado mirando, hablo de precios en España, ¿eh? Los 1.6 los puedes encontrar que estén más o menos bien entre 10.000 y 15.000 euros. Pero si quieres el motor gordo hay que preparar por lo menos 5.000 euros extra. Yo te diré una cosa, piensa bien para qué quieres el coche, porque para usarlo normalmente, y si no vas a entrar en circuito y no eres, no quieres las prestaciones a todo trance, la verdad es que los otros dos, los 1.6, tanto el 105 como el 115 van muy bien y son coches muy usables en el día a día. La verdad es que gastarme 20.000 euros en un 1.9 si he encontrado un 1.6 que esté en buen estado, pues la verdad, yo no creo que interese ni por disfrute ni por inversión. Pero, como siempre, depende de las unidades. Eso sí, te digo una cosa. Si te gusta el 1.9 estás dispuesto a gastarte dinero, fenomenal. Pero ojo, que insisto, las versiones catalizadas no tienen nada que ver, se nota y mucho. Yo creo que si quieres un 1.9 vale la pena que busques el 1.9 sin catalizar. Tengo uno, ¿qué hago? Lo bueno de este coche es que vas a encontrar de todo, desde piezas de carrocería más aligeradas, de fibra de carbono, vas a encontrar preparaciones de motor, de suspensión, de frenos, vas a encontrar de todo. Yo te doy dos consejos. Uno, que tengas muy claro para qué quieres el coche. Y dos, que mantengas la cabeza fría. La verdad es que al 1.6 no vale la pena hacerle nada. Bueno, ¿por qué? Porque si te vas a meter a preparar el motor, entonces sí que vale la pena buscar el de 130 caballos, que ojo, que lo comentaba con Rodrigo a cámara cerrada. Si tú tienes el 1.9 de 130 caballos sin catalizador, no te van a obligar a montarle, pero si tienes el catalizado de 122, no puedes quitarle el catalizador, porque en la ficha técnica figura que es el catalizado y en la ITV te lo van a tirar para atrás. Al 1.6, con dejarle bien de suspensiones, si el coche está bien, no le haría más. Pero el 1.9 sí que vale la pena hacerle más cositas. Para empezar, a ver, es un coche que castiga más las suspensiones. La delantera por la motricidad, por la tracción, y la trasera por lo que os cuento que lleva una estabilizadora bastante gruesa. Este coche agradece, como os digo siempre, pues cambiarle el silent block y dejarlo en condiciones. Pero agradece unos buenos amortiguadores, no te imaginas cuánto. Este coche, la diferencia entre llevarle bien con unos buenos amortiguadores o mal
es absolutamente increíble. Luego, si has encontrado el de 130 caballos, es decir, sin catalizar, pues con un filtro de aire y un escape, sí que siendo legal tenga menos retención, conseguirle 5 caballitos o incluso algo más es fácil. Si es el catalizado, pues te vas a tener que gastar más para conseguir menos potencia, eso está claro. Para cuidar el comportamiento de este coche, para mí es imprescindible ponerle unos neumáticos de primera calidad, manteniendo el tamaño de la rueda, que yo creo que está bien. Además es una pena cambiar las llantas, que son preciosas. Este coche lleva unos neumáticos 185-55 en llanta 15 y ahí podéis encontrar, por ejemplo, que conozca, seguro hay otros buenos, pero que yo haya probado el Uniroyal Rain Sport y los Michelin Pilot, que van de lujo. Sobre todo, ya sabéis que a mí me gustan mucho los neumáticos porque en seco más o menos todos van razonablemente bien, pero las diferencias en agua son espectaculares, de unos neumáticos muy buenos a otros solo buenos. Ahórratelo en llantas, no las cambies, pero te insisto mucho en los dos amortiguadores. Yo probé este coche con unos neumáticos Uniroyal Rain Sport, medida de serie, en llantas de serie, y unos amortiguadores Koni. Se habían renovado todos los cilindros, bueno, y el coche iba, o sea, de verdad, yo recordaba cómo iba el coche de nuevo y os aseguro que iba francamente bien, yo diría que sin duda mejor. Bueno, está claro que voy a elegir un Peugeot 205 GTI y seguro que tendréis claro que el 1.9 de 130 caballos. Me encanta este coche, pero es que además estuve a punto de tener uno un poco por casualidad. Fue una pena que no lo tuviera. Son cosas que antes pasaban, ahora no pasan. Y es que el director de comunicación, bueno, en realidad no era el director de comunicación, era el jefe de prensa de Peugeot, era muy amigo mío y conocía pues mi gusto por este coche. Bueno, estoy hablando, ya eran los años 90 o incluso un poco más, o sea que este coche no se fabricaba. Pero me avisó y me dijo, oye, mira, no te lo vas a creer, pero en la fábrica ha aparecido un Peugeot 205 GTI 1.9 sin matricular. Es un coche que tuvo un problema de control de calidad, lo apartaron, finalmente lo repararon, pero se quedó una nave y ahí está. Lo van a vender, está nuevo y lo van a vender a buen precio. Y dije, lo quiero, me da igual el precio, aunque sea el precio de nuevo. Este coche estaba nuevo, lo quiero. Bueno, alguien se dio cuenta de que ese coche era una joya, era una pera en dulce y me lo robaron. Me lo robaron. Se me adelantaron, pero es una pena porque imaginaos, es como si ahora no sé, pues coger y comprar un Golf GTI nuevo, pero nuevo de fábrica, ¿no? Ese coche me hubiera encantado tenerle, pero no descarto tener un Peugeot 205 GTI, desde luego el 1.9 de 130 caballos. En el consultorio, Humberto L, no sé qué, López, no sé, pues me pregunta si hay mucha diferencia entre el 205 Rally y el GTI, porque le suena que el Rally va muy bien, todo eso. Bueno, a ver, es que hay mucha diferencia, porque el Rally era un coche que Peugeot lo hizo, Peugeot apostaba mucho por la competición, bueno, lo sigue haciendo, y sobre todo por los rallies y los rallies en campeonatos regionales, modestos. Entonces, este coche nació para competir en la categoría hasta 1.300 centímetros cúbicos. Tenía un motor de solo 1.300 cúbicos, además con carburadores y el equipamiento justo, mínimo, primero para que fuera barato y segundo para ahorrar peso. Os digo que lleva carburadores porque para los preparadores, sobre todo de la época, era más fácil trabajar en un motor con carburadores que de inyección. Bueno, este coche, como os digo, era un 1.300, pero daba sus buenos 103 caballos. Todavía hoy se ven muchos en competiciones, en subidas encuestas, en rally. Un coche muy distinto, mucho más espartano, no tan refinado, pero desde luego muy interesante. Juana me hace una pregunta muy interesante, pero muy marketingiana, que es ¿hasta qué punto el éxito del 205 Turbo 16 Grupo B de rallies pues ayudó a que el 205 de calle, no solo el GTI, sino todos tuvieran éxito? Bueno, no sé, ignoro si se han hecho estudios al respecto, estoy casi seguro de que no, y seguro que algo influyó. Pero hay una cosa que tengo clara. Con el Turbo 16 o sin él, el 205 hubiera tenido un enorme éxito, pero era un coche que iba muy bien, estaba muy bien hecho, era muy fiable, era económico y sobre todo a todo el mundo le parecía súper bonito. Ya hemos llegado al final, muy importante, ya sabéis que estoy trabajando en el monográfico del Honda NSX, pero ayudadme y decidme, pero no me digáis, no, es que yo tuve un no sé cuantito, si quiero, no, coches que realmente sean míticos, sean relevantes, sean coches
pues que sean una verdadera referencia. Yo tengo ideas propias, ya os lo imagináis, pero ayudadme. Y bueno, pues ya sabéis las 4 cosas que os digo siempre, que tenemos vídeos de motos muy buenos en el canal YouTube de Moto1 Pro, por cierto, y vídeos de off-road también, que... A ver, ¿qué viene ahora? Me he olvidado otra vez. Redes sociales. Que estamos en muchas redes sociales. ¿Por qué no lo dices tú? No, a ti te pagan por eso. A ti te pagan por eso. Vale, motos, redes sociales, web, que es verdad que tenemos a Luis Alberto contando historias muy más interesantes y ya me acuerdo. Bla, bla. Bla, bla, el podcast de los lunes. Solo en podcast. Los lunes, los domingos, trabajo para vosotros, para que tengáis un podcast de actualidad, donde, insisto, que si ha habido Gran Premio, hablamos algo del Gran Premio. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.